En primer lugar, dar las gracias al Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por habernos dado esta gran oportunidad, especialmente, como no, al doctor don Gary Amador, a doña Erika Hernández, a doña María Cristina Gómez y, como no, a mis grandes amigos, se nota por la presentación, a don Francisco Gómez y a mi gran amiga, la doctora Carmen Azcárraga. Sin más preámbulos, comencemos con la comunicación, ponencia, como ustedes lo quieran llamar. Se llama Aspectos escogidos del derecho de sucesorio y el derecho de familia en España y Costa Rica. A mí me ha ocurrido algo similar como a mi colega. No sabía exactamente qué temas tratar, comunicarles, expresarles todas aquellas inquietudes que a mí me ha llevado un análisis comparativo previo de su derecho con el nuestro. Finalmente, como comprenderán, el derecho de familia y el derecho de sucesiones es muy extenso, que evidentemente en 45 minutos ojalá les pudiera contar todo, no lo voy a poder hacer. Les voy a dar unas pequeñas puntualizaciones de cada uno de ellos. Supongo que me detendré más en derecho de sucesorio por mi especial aprecio al mismo. Pero no obstante, yo les animo, por favor, que me pregunten, me paren a lo largo de mi exposición, puesto que quiero aprender de ustedes, porque ya les pido de antemano disculpas por los errores que haya podido cometer en la interpretación de su código civil, que evidentemente no soy especialista en el mismo. Así que, sin más preámbulos, como les decía, vamos a comenzar con el derecho sucesorio. En el derecho sucesorio vamos a dar una pequeña introducción de aquellas fases iniciales de cómo se lleva la sucesión. Por tanto, ¿qué vamos a ver? La apertura, la vocación, la delación y, por último, la adquisición de la herencia. Respecto a las mismas, no tendría sentido hablar de ellas sin hablar de los sujetos de la sucesión. ¿Por qué me voy a parar en los sujetos de la sucesión? Porque ustedes dirán, no hay ningún problema. Tenemos un heredero, que sucede a título universal, un legatario, que sucede a título particular, tenemos un legatario que sucede en una parte alícuota que ustedes consideran heredero, igual que nosotros, o bien un heredero que a título particular que se considera legatario, igual que nosotros. ¿Por qué me paro en los sucesores? Porque estudiando el Código Civil de Costa Rica y comparándolo con el nuestro, me chocó un determinado legado, el legado de cosa ajena. Y ustedes me van a decir, Raquel, ¿por qué? Por un sencillo motivo. El legado de cosa ajena, en el artículo, lo tengo apuntado, porque como comprenderán, no me lo sé, en el 598 nos dice que el legado de cosa ajena en el ordenamiento jurídico de Costa Rica es nulo. Y en España hay dos supuestos. Es nulo, por una parte, si se desconocía que esa cosa legada era ajena, pero es válido si el causante, cuando realizó ese legado de cosa ajena en el testamento, conocía ese hecho. Y por tanto, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál va a ser la solución? La solución es que el Código Civil español le obliga al heredero a adquirir la cosa del tercero para posteriormente otorgársela al legatario. Me van a decir ustedes, ¿y eso cómo es posible? ¿Y si en algún caso el tercero no quiere vender la cosa? Para eso el Código Civil español también tiene solución. ¿Qué dice? Pues se dará una justa estimación del precio de esa cosa ajena. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, esa introducción a los sujetos que encontramos en la sucesión está claramente identificada a las partes, pero encontramos este elemento diferente entre la validez o no del legado de cosa ajena. Posteriormente dirán, ¿y la sucesión sobre qué recae? Evidentemente sobre el objeto de la herencia. ¿Qué compone la herencia? Respecto a los componentes de la herencia no hay ningún tipo de diferencia entre un derecho y el otro derecho. Ambos artículos que regulan el objeto de la herencia son similares, hablan de bienes y de derechos que se transmiten tras la muerte del causante.
Por ejemplo, a modo anecdótico o a modo de ejemplo, les señalo que en España, evidentemente, los contratos todo lo que son efectos patrimoniales se suceden a los herederos, pero no en todo caso, hay excepciones. ¿Qué excepciones hay? Aquellos contratos realizados única y exclusivamente por la figura del causante, que haya firmado el causante por su especial persona. Es lo que nosotros llamamos contratos in titulis personae. ¿De acuerdo? Ese caso, por ejemplo, se excluiría del ámbito de la sucesión. Hay, por ejemplo, derechos reales que tampoco son objeto de la sucesión, como el derecho de usufructo o el derecho de uso y habitación. ¿De acuerdo? Pero el concepto sobre el cual va a recaer la herencia, compartimos los mismos elementos. Dando un paso más allá, van a decir, ¿cuál es la primera fase de la sucesión? Evidentemente, la apertura de la sucesión. ¿Cómo se abre la sucesión? Evidentemente, tras la muerte del causante. En nuestro caso, en derecho español, es muy claro el Código Civil y habla no solamente de la muerte, sino que añade la declaración de fallecimiento. ¿Qué dice el Código Civil respecto a la declaración de fallecimiento? En la declaración de fallecimiento, la apertura de la sucesión no es tan sencilla, evidentemente, como tras una muerte física. ¿Por qué motivo? Y si el supuesto muerto reaparece, ¿qué pasa? En ese caso, por ejemplo, el Código Civil establece unas normas de protección para que no se dilapiden, vamos a decirlo así, los bienes del supuesto muerto que luego vayan a reaparecer. ¿Y qué hace el Código Civil? Establece una limitación de transmisión gratuita de los bienes del declarado fallecido a terceros de forma gratuita. ¿De acuerdo? Durante un periodo de 5 años. Durante ese periodo de 5 años no se va a poder transmitir de forma gratuita los bienes del causante si éste ha sido declarado fallecido. ¿De acuerdo? Si hubiera sido muerte física, comprobada la muerte física y no fuera una declaración de fallecimiento, que es una muerte ficticia, entre comillas, declarada por un juez, no había ningún tipo de protección respecto a ese concreto aspecto. Pasando a la segunda fase de la sucesión, evidentemente, después de la apertura, tenemos que hacer el llamamiento a los sucesores. ¿Cómo hacemos ese llamamiento? La llamada vocación, ese llamamiento abstracto. En el llamamiento abstracto nos encontramos con dificultades terminológicas. Es decir, me encuentro, yo al estudiar su código, con dificultades terminológicas. ¿Por qué? Porque las vocaciones, ese llamamiento general, se puede hacer, evidentemente, tanto en derecho de Costa Rica como en el derecho español, tanto a modo de testamento, sucesión testamentaria, como sucesión intestada, que llamamos en España intestada legal, pero que ustedes llaman legitimaria. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me da a mí confusión el término sucesión legitimaria? Porque en el derecho español existen las llamadas legítimas. ¿De acuerdo? Que luego les explicaré, pero ya les adelanto por qué esa confusión en la terminología. Si yo digo en España sucesión legitimaria o sucesión legítima, en España nunca jamás pensaremos en la sucesión intestada o la sucesión legal. Jamás. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sucesión legítima o de legítimas en sí, estamos hablando de la porción de bienes obligadas por ley que el causante le tiene que dejar en testamento a unos determinados herederos. ¿De acuerdo? Que a modo de ejemplo comparativo o de forma análoga podrían ser parecido a las asignaciones forzosas que establece su código, pero con las diferencias que luego procederé a explicarles. ¿Vale? Por tanto, esa vocación, ese llamamiento general, ese llamamiento en abstracto, lo distinguimos en esos términos. Sucesión testamentaria, sucesión intestada o legal, y también tenemos lo que llamamos sucesión mixta, que son totalmente compatibles la sucesión intestada y en aquello que no está designado en el testamento abrimos la sucesión intestada. ¿De acuerdo? Entonces, la vocación, junto si es testamentaria o intestada, ¿qué otros aspectos ustedes pueden contemplar? Si es una vocación directa, indirecta o solidaria.
¿Qué ocurre? Cuando hablamos de vocación directa no hay ningún problema, es un llamamiento concreto a un determinado grupo de parientes. Imagínense hijos. En la sucesión indirecta, ¿qué va a jugar? Jugar el derecho a representación. El derecho a representación que contiene ambos códigos, el Código Civil de Costa Rica y el Código Civil español. ¿En qué se diferencian? En que su artículo 575 establece que ese derecho de representación se va a articular cuando nos encontremos en un supuesto de indignidad, por una parte, o de renuncia. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, la relación de parentesco entre el representante y el representado. ¿Qué sucede en España? En España, en cuanto al primer presupuesto, hay una gran diferencia. La indignidad se contempla junto con las demás imposibilidades de heredad, como la incapacidad relativa, por ejemplo, o la premoriencia, pero excluye radicalmente la renuncia. En derecho español, el que renuncia por sí, renuncia por todos los de su estirpe, dice el Código Civil. Con lo cual, en ningún momento, jamás, cabe derecho a representación por renuncia. ¿Qué ocurría en ese caso? En ese caso ya les adelanto, derecho de acrecer. Respecto al resto de ¿qué? De llamados de forma solidaria en dicho llamamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre respecto al segundo presupuesto? Yo les decía, el primero, indignidad, renuncia, en nuestro caso imposibilidad de heredar, o premoriencia. Parentesco, segundo presupuesto. Respecto al parentesco, identidad de personas a las cuales se les puede articular el derecho a representación. El derecho a representación se articula a descendientes o de manera colateral únicamente a sobrinos. Nunca en línea ascendiente. Siguiente paso. Tenemos la articulación del derecho a representación. Pero ¿cuáles van a ser sus efectos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a dividir esa herencia tras un derecho de representación? En nuestro caso, a diferencia del artículo 576 de su código, nosotros decimos que cuando existe derecho de representación, nunca se puede heredar más de lo que hubiera heredado tu representado. Es lo que llamamos un llamamiento por estirpes. ¿Qué ocurre? Imagínense que tenemos un causante que tiene 3 hijos. Uno está vivo y acepta la herencia y los otros 2 son indignos, el cual el segundo tiene un hijo y el tercero tiene 2. Entonces, en teoría, un causante, 3 hijos, 1/3 a cada uno de los hijos. Si el segundo de ellos es indigno y le corresponde por derecho de representación a su hijo, en derecho español sería 1/3, mientras que el tercer hijo, que sería, como tiene 2 hijos, sería 1/6 a cada uno de ellos. Para ustedes no. Según interpreto yo, su código, para los 3 hijos de los 2 representados, se dividirían a partes iguales. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para que vean las diferencias de lo que heredarían unos en su código y lo que heredarían nosotros en nuestro código. Como les decía, estamos en el ámbito de la vocación. Vamos un poco más allá. La vocación solidaria. Yo les decía que en la vocación solidaria el llamamiento es conjunto. El derecho de acrecer español es realmente sencillo. Sencillo a diferencia de la dificultad que he tenido yo al leer su derecho de acrecer, sinceramente. El derecho de acrecer español funciona cuando hay un llamamiento conjunto, da igual que sea intestado, testado, legado o incluso legítima, si hay un llamamiento conjunto y uno de ellos renuncia, la parte que se renuncia acrece a los demás coherederos o colegitimarios o colegatarios.
¿Cuál es el único requisito que establece el Código Civil español? Que ese llamamiento no tiene que haber sido realizado con designación de partes. ¿Qué quiere decir? La cuestión es la siguiente. Si en el testamento, imagínense, hay 3 hermanos y dice que es el reparto de ese testamento a partes iguales, ahí no hay especial designación de partes. ¿De acuerdo? Hay designación de partes cuando se establece una cuantía concreta de la herencia que cada uno de ellos tiene que heredar o una porción específica cuantitativa que no suponga la igualdad entre todos ellos. Imagínense que uno es la mitad y los otros 2 es 1/4 cada uno de ellos. En ese caso, no habría derecho de acrecer. Entonces, como ven, nuestro derecho de acrecer se articula siempre hay una vocación solidaria, salvo con la matización que les comentaba de que no haya una especial designación de partes en el testamento. Siguiente fase, la tercera, ¿qué nos encontramos? Ante la delación. La delación o llamamiento en concreto a cada uno de los herederos. Aquí, respecto a la delación, no voy a entrar en demasiado detalle, solamente les voy a hablar de lo que llamamos en derecho español el jus transmissionis. Es decir, la transmisión del jus delationis, la transmisión de esa delación a un concreto heredero. ¿Qué quiere decir? El artículo 1006 del Código Civil establece que cuando un heredero muere sin aceptar o renunciar a la herencia, su derecho de delación, su derecho a aceptar o renunciar a esa herencia, se transmite a sus herederos. Y me van a decir, pero Raquel, ¿eso no es semblante a lo que nosotros tenemos en el artículo 530? Yo, según interpreto su artículo, no. Y ahora me corregirán si me equivoco. En el artículo 530 habla de si el heredero muere sin aceptar o renunciar a la herencia, sus herederos podrán ejercitar su derecho antes de que caduque el plazo. Pero entonces, ¿es necesario que ese heredero acepte la primera herencia para aceptar la siguiente? Es decir, me explico, tenemos, el orden es causante, fallece. A fallece, le transmite la herencia a B. Y B, que es el primer heredero, fallece sin aceptar o renunciar a la herencia. Por tanto, la herencia de B se transmite ¿a quién? Al tercer heredero, C. Entonces, en derecho español, para que C pueda aceptar la herencia de A, tiene que aceptar obligatoriamente la herencia de B. ¿Por qué? Porque en la masa patrimonial heredada de B, ¿qué se encuentra? Se encuentra el jus delationis. ¿Cómo qué? Como derecho igual y similar a cualquier otro tipo de derecho, como si fuera un derecho de crédito o si fuera una casa en la playa o ojalá fuera yo una magnífica casita en Puerto Viejo. ¿Vale? Es decir, en ese caso yo, si quiero conseguir la casa de Puerto Viejo, tendría que aceptar no solamente la herencia de B, sino, una vez aceptada la herencia de B, ejercitar mi jus delationis respecto a la herencia de A. ¿De acuerdo? Las diferencias respecto a ese punto de vista entre su 530 y nuestro artículo 1006 son evidentes. Nosotros incluimos el jus delationis como un derecho dentro de la masa hereditaria. ¿De acuerdo? Y por último pasamos a la cuarta fase y última de la sucesión. ¿Cuál es? La aceptación. Aquí me he encontrado con grandísimas diferencias. ¿Qué diferencias? Es curioso, no diferencias terminológicas, porque hablamos exactamente igual de aceptación pura y simple y aceptación a beneficio de inventario, sino en cuanto al contenido. ¿Por qué? Les explico. En materia de aceptación, derecho costarricense, derecho español, es necesaria la aceptación. Hasta ahí claro, es decir, no encontramos una adquisición ipso iure o automática.
Aquí hago un paréntesis, cosa que el legado en España sí que lo es. En España un legado no es necesario aceptarlo, sino que se acepta de forma automática, es ipso iure. La herencia es necesaria una aceptación. Ustedes siempre expresa, nosotras expresa o tácita. Expresa en un documento público, pero también puede tener el heredero haber aceptado de forma tácita. ¿Cómo? Imagínense, de acuerdo, que yo soy la heredera de la profesora Azcárraga, que no lo creo, aunque somos muy amigas, pero bueno, soy la heredera de la profesora Azcárraga. Y entonces yo lo que hago es, en lugar de aceptar la herencia de forma expresa, el otro coheredero es el profesor Gómez, y mi parte de la herencia de la profesora Azcárraga yo se la dono al profesor Gómez. El momento que yo hago un acto claro de aceptación, aunque no ha sido de forma expresa, sino de forma tácita a través de un acto, estoy aceptando, ¿de acuerdo? Expresa o tácita. ¿Y qué repercute esa aceptación? En la responsabilidad de don Francisco y mía. ¿En la responsabilidad respecto a qué? Respecto a las deudas de la profesora Azcárraga, si las tuviera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los coherederos? En derecho español se diferencia la responsabilidad pura y simple de la responsabilidad a beneficio de inventario. En la responsabilidad pura y simple decimos que la responsabilidad es ultra vires hereditatis, es decir, más allá de los bienes que tenía el causante. ¿Por qué? Porque en la aceptación pura y simple se confunden en un todo el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero. Es decir, es un todo y por tanto todos los acreedores que tenía el causante van a ver satisfechas sus deudas con los bienes del causante y con los bienes propios. Por eso yo aconsejo a mis alumnos nunca aceptar pura y simple. Aceptamos siempre como nosotros a beneficio de inventario. Nuestro beneficio de inventario no es cuestión de prueba como lo tienen ustedes. Ustedes, la diferencia entre pura y simple y ese beneficio de inventario es a quién le corresponde la prueba para justificar la carencia de bienes. Nosotros no. Nosotros el beneficio de inventario es la única forma para responder de las deudas del causante solo con los bienes de la masa hereditaria. Y me van a decir, ¿y Raquel? ¿Y si hay dos formas de aceptación que es expresa y tácita? ¿Qué supone? Supone una cosa muy clara. Si yo acepto de forma tácita y no estoy expresando mi voluntad de que quiero una aceptación a beneficio de inventario, ¿realmente qué estaré haciendo? Aceptar puro y simple. Y con lo cual yo tendré que responder por todos y cada una de las deudas del causante, con su patrimonio y con el mío propio. Una vez vistas las 4 fases de la sucesión, vamos a analizar un poco por encima, por el tiempo más que nada, las cuestiones más destacadas de la capacidad para suceder. No voy a entrar ni en la indignidad ni en la incapacidad, porque he hecho un análisis comparativo de ambas y son muy similares. La naturaleza es la misma, los ejemplos son de cada uno de los casos son muy similares, sino voy a entrar en uno en concreto que supongo que les va a parecer curioso, o espero que así lo sea, que es nuestra incapacidad absoluta para suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Jamás pueden suceder las criaturas abortivas. Es decir, aquellas criaturas que hayan nacido fallecidas, que hayan nacido muertas y por tanto no hayan adquirido en nuestro derecho español la capacidad jurídica para ser titular de derechos y de deberes. Por tanto, evidentemente, se excluyen las citadas criaturas abortivas. Entonces, mi pregunta sería, si en el derecho español las criaturas abortivas no tienen capacidad para suceder, ¿tendría capacidad para suceder un no concebido? Si no está concebido, si no hay nada, si no existe, ¿cómo puede suceder? Evidentemente la respuesta así inmediata, ¿cuál es? No. Pues curioso, en derecho español sí. Me van a decir, ¿cómo, Raquel? Nosotros mantenemos las sustituciones. En derecho español las sustituciones son válidas.
tanto la sustitución vulgar, que es la que ustedes reconocen en el Código Civil de Costa Rica, como otro tipo de sustituciones que son la pupilar, la ejemplar y la fideicomisaria. Pupilar y ejemplar no les voy a contar, porque ¿para qué? Me voy a centrar en la sustitución fideicomisaria. En la sustitución fideicomisaria nos permite articular la misma en el testamento para que herede a alguien que no existe, un futuro niño. ¿Cómo? Porque en la sustitución fideicomisaria el fideicomitente causante le deja la herencia al fiduciario, heredero fiduciario, que sería, imagínense, su hijo, con la obligación de que administre y conserve la herencia, ¿para quién? Para un tercero. Y ese tercero puede estar vivo o no. En este caso, el nieto del causante, que tiene tantas ganas de ser abuelo, que le quiere dejar su herencia a su nieto. Eso sí, paréntesis, en este supuesto de que se realice una sustitución fideicomisaria a alguien que todavía no esté vivo cuando el causante realice testamento, solamente puede ser dos personas, es decir, solamente pueden haber dos herederos fideicomisarios. Matizo por la complicación de la figura. Causante, el causante le deja la herencia al heredero fiduciario, que tiene que estar vivo, evidentemente, en el momento de la realización del testamento y ser capaz de suceder cuando reciba la herencia. Este administrará, conservará la herencia, ¿para qué? Para que la transmita ¿a quién? A su sustituto, heredero fideicomisario, que puede no existir. E inclusive se puede permitir a su vez un segundo llamamiento fideicomisario y que este heredero fideicomisario, que no existe, cuando llegue a existir y adquiera la herencia del primero, la traslade a un tercero. ¿Vale? Para que vean lo rocambolesca y difícil que es esta figura. Y lo contradictorio que es una sustitución fideicomisaria con una incapacidad absoluta de las criaturas abortivas para suceder. ¿De acuerdo? Les he puesto el caso ante la nulidad de las sustituciones en el Código Civil de Costa Rica. Siguiente paso. Vamos a entrar en la sucesión testamentaria. Hablarle un poco de cómo funcionan los testamentos en derecho español. En derecho español distinguimos dos tipos de testamentos: testamentos comunes y testamentos especiales. Respecto a los testamentos comunes tenemos el testamento abierto, cerrado, ¿les suena, verdad? Y el testamento hológrafo. Respecto al testamento cerrado, total identidad en el proceso, en el contenido, ¿de acuerdo? Con lo cual no me voy a extender. Respecto al testamento abierto, el testamento abierto en derecho español siempre debe ser ante notario, siempre. No cabe un derecho abierto solo ante testigos. Y hacer la matización que en derecho español los testigos son testigos instrumentales en la mayoría de los casos, porque la necesidad del testigo salió del ordenamiento jurídico español ya hace unos cuantos años. Es decir, nuestros dos testigos necesarios en el testamento abierto simplemente serán testigos instrumentales, por ejemplo, para identificar al testador, si no llevará un DNI en ese momento, una cédula de identidad. Pero los dos testigos necesarios en el testamento abierto sí que serán necesarios para la validez del citado testamento cuando concurran unas circunstancias especiales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo que el causante, en este caso testador futuro causante, no sepa leer, escribir y no pueda firmar el testamento, o tenga determinadas deficiencias como que sea sordo o esté ciego. Salvo en esos supuestos especiales, los testigos en derecho español son instrumentales, no son necesarios para la validez del testamento.
Y el tercer y último testamento hológrafo, el último testamento común es el testamento hológrafo, en el cual me voy a detener un poco más. ¿Por qué? Porque es un testamento el cual tiene mucha virtualidad en derecho español y tiene unos requisitos formales muy estrictos. ¿Por qué? Porque el testamento hológrafo lo podríamos hacer perfectamente cualquiera de nosotros en este mismo momento. ¿Cómo? Cogiendo un papel, cogiendo un boli y redactando de forma manuscrita nuestros deseos de última voluntad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo escribiera en un papel en este momento diciendo, yo, Raquel Guillén Catalán, es decir, hay una identificación primero del causante, posteriormente una identificación de todos los bienes que se quieran donar y señalo cuáles van a ser los herederos, lo firmo y lo fecho, ese simple papel, que puede estar incluso en una servilleta, sería mi testamento hológrafo y tendría total validez en derecho español. ¿Qué ocurre? Evidentemente, el testamento hológrafo tiene una serie de inseguridades. ¿Cuáles? Que el profesor Francisco Gómez se entere que yo le he dejado la herencia a la profesora Azcárraga y llegue, vea la servilleta y haga tun, tun, y lo rompa. ¿Qué ocurre? Evidentemente la inseguridad está clara, pero en determinadas circunstancias sí que es cierto, si el causante deja su testamento hológrafo, imagínense a un depositario de confianza amigo, es totalmente válido ese manuscrito con la decisión de a quién quieres dejar tus bienes. ¿Cómo va a ser posible? Posteriormente hay un plazo desde la muerte del causante, un plazo de 5 años, ¿para qué? Para protocolizar ante notario el citado manuscrito, testamento hológrafo, para que las personas que vayan a heredar en el mismo puedan aceptar o renunciar a la herencia. Si pasan 5 años desde la muerte del causante y el testamento hológrafo no aparece, el citado testamento hológrafo no va a ser válido. No se va a poder alegar y, por tanto, los herederos del mismo no lo van a poder ser nunca. Se abriría, pues, la sucesión intestada en su caso, o bien, si el causante tuviera un testamento anterior, pues se abriría el testamento anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más cuestiones a tener en cuenta? Hablando de testamentos, en derecho español es obligatoriamente necesario hablarles de las legítimas. Las legítimas es un sistema muy complicado que ahora, si quieren, debatimos de las ventajas o desventajas del sistema español. Consta en lo siguiente. El causante testador, cuando deja los bienes a sus herederos, no tiene una libertad absoluta de testar. A pesar de que el Código Civil establece que hay una libertad del causante, evidentemente tiene una libertad y no puede estar la citada libertad viciada ni con dolo, ni con engaño, ni con amenazas. Debe ser libre para testar. En esa libertad se viene a ser restringida, ¿por qué? Por el sistema de legítimas del Código Civil español. ¿Qué son las legítimas? Como les adelantaba, no confunden las legítimas españolas con la sucesión legitimaria de ustedes, o legítima de ustedes. La cuestión es, la legítima es una porción de bienes que obligatoriamente se tiene que dejar a unas determinadas personas que por relación de parentesco el Código Civil español entiende que es necesario que tengan. ¿Qué personas? Descendientes, en defecto de descendientes, ascendientes, y en todo caso el tercer legitimario es el cónyuge viudo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se tiene que dejar esa legítima? Esa legítima el testador la puede dejar o bien en forma de herencia a título universal, bien como legado a título particular o incluso con donaciones mortis causa. Es decir, la atribución de la legítima es independiente. Solo es necesario que se cumpla el porcentaje de legítima establecido en el Código Civil. Y me van a decir, estarán pensando, Raquel, ¿y cuál es ese porcentaje?
evidentemente. Pues varía dependiendo quién es el legitimario. Primer paso, descendientes. Un padre, ¿qué le tiene que dejar obligatoriamente a sus hijos? El Código Civil dice que la legítima es de 2/3 de la herencia. 2/3. El tercer tercio es libre disposición. A cualquiera de ustedes le dejo yo el tercio de libre disposición, pero los otros 2 se los tengo que dejar obligatoriamente a mis hijos. De esos 2/3, una vez establecidos esos 2/3, el legislador español, cuando redactó el Código Civil, entendió: 2/3, ¿no les parece a ustedes un poco demasiado? ¿No estamos hablando de libertad de testar? 2/3 de la herencia es una cuantía más que considerable. Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a rebajar un poco. De esos 2/3, dijo el legislador, sí que es cierto que a los hijos y descendientes es necesario hacerles prioritarios de la masa hereditaria frente a terceras personas, pero vamos a relajarla, la legítima, vamos a relajar esa obligatoriedad. ¿Cómo la vamos a relajar? La flexibilizó. La flexibilizó de la siguiente manera. Dijo 1/3 como mínimo y de forma obligatoria a partes iguales entre todos los hijos. 1/3 como mínimo, a partes iguales entre todos. Y el segundo tercio lo llamó de mejora. Y dijo, ya que el legislador estableció la legítima para los descendientes, entendió que ese segundo tercio de mejora podría ser destinado ¿a quién? A quien él quisiera. ¿Dentro de qué? De ese orden de parentesco al cual le dejó la legítima, es decir, hijos o demás descendientes. Por tanto, en la mejora, yo le puedo dejar la mejora o bien por entero a un hijo, a un nieto, a un bisnieto, a un tataranieto. Es decir, en la mejora no rige el principio sucesorio español de que el grado más próximo excluye al más remoto, como pasa siempre tanto en sucesión intestada como en sucesión legitimaria. En nuestro caso no. En el caso de ese tercio de mejora, se decidió que podría ser para cualquiera de los descendientes. ¿De acuerdo? Sucesión de legítimas en descendientes. En defecto de descendientes, yo les decía ascendientes. ¿Qué ocurre? Que a falta de los primeros, si hay ascendientes, heredarán la legítima los ascendientes. ¿Y cuánto le corresponde? La mitad de la herencia si no hay cónyuge viudo y 1/3 si hubiera cónyuge viudo. El resto de la parte de la herencia no destinada a la legítima de los ascendientes puede ser destinado a cualquier persona, es de libre disposición. Y por último, yo les decía, la legítima del cónyuge viudo. Y yo les decía que en todo caso el cónyuge viudo tiene derecho a su legítima. Es decir, el cónyuge viudo concurre con descendientes, con ascendientes o bien él solito o con terceras personas. ¿De acuerdo? Es decir, el cónyuge viudo siempre va a ser legitimario. Lo que ocurre es que la legítima del cónyuge viudo, que es muy criticada en derecho español, es solo en usufructo, nunca en propiedad. Con lo cual al cónyuge viudo le va a corresponder una porción de los bienes por legítima, pero solo para usar y disfrutar, nunca en propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es esa porción de bienes que le corresponde al cónyuge viudo? Esa porción es variable, es recíproca, da igual que sea de hombre a hombre, de mujer a mujer o de hombre a mujer, es totalmente recíproca. Les hago la matización porque antiguamente no era recíproca, en los años antes del año 75 no era recíproca, ahora ya sí, por el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española. Entonces, esa
cuota de legítima del cónyuge viudo es variable y en usufructo. Le corresponde 1/3 si concurre con hijos. La mitad si concurre con padres o ascendientes. Y 2/3 si concurre con terceras personas. ¿De acuerdo? Como ven, siempre hago referencia al cónyuge viudo. Es decir, tiene que haber un vínculo matrimonial válido. No puede estar ni separado, ni de hecho, ni judicialmente, ni divorciado. Y si la pregunta es, ¿y las uniones civiles qué? Siento decirles que el Código Civil está arcaico y no contempla ningún derecho sucesorio para las uniones civiles o parejas de hecho. Simplemente para el cónyuge viudo. Tanto en sucesión de legítimas como en sucesión intestada. Por tanto, hasta aquí sería nuestra peculiar porción obligatoria de bienes para determinadas personas. Y por tanto, ¿qué me quedaría por mencionar? Nuestra sucesión intestada o legal. Nuestra sucesión intestada o legal se articula del siguiente modo. En caso de falta de testamento o en el supuesto de que nos hubieran repartido todos los bienes en dicho testamento, o bien en el supuesto de que el testamento fuera nulo, se abre la sucesión intestada. Y entonces, ¿a quién le corresponde la herencia? La herencia le corresponde en su totalidad, en primer lugar, a los hijos o descendientes. ¿Vale? Recuerden siempre la regla que les decía antes, que el grado más próximo excluye al grado más remoto. Si hay hijos, no heredan ni nietos. Si hay nietos y bisnietos, heredan antes los nietos. ¿De acuerdo? Es una sucesión supletoria. En primer lugar, hijos o descendientes. La totalidad de la herencia. En caso de que no los hubiera, padres o ascendientes. En caso de que no los hubiera, en tercer lugar, el cónyuge viudo. Vuelve a aparecer aquí la figura del cónyuge viudo. Por tanto, volvemos a excluir a separado de hecho judicial y uniones civiles. Si no hubiera cónyuge viudo, en cuarto lugar heredan los parientes colaterales hasta cuarto grado. Y en el supuesto de que no los hubiera, hereda en quinto y último lugar, el Estado. Pero con una matización. El Código Civil establece que el Estado siempre hereda a beneficio de inventario. A beneficio de inventario. Recuerden lo que les contaba anteriormente, que a beneficio de inventario es una responsabilidad de las deudas exclusivamente ceñidas a la masa hereditaria. ¿Vale? ¿Qué veo? ¿Voy bien? ¿O acabo? Vale. Entonces, como ven, encontramos ciertas similitudes, ciertas diferencias e instituciones totalmente distintas entre ambos ordenamientos jurídicos, el de Costa Rica y el de España. Espero que les haya interesado, que les haya podido ilustrar en algunos aspectos que no coincidimos en instituciones jurídicas, y en este momento quedo a la disposición de todos ustedes para que me hagan las preguntas o observaciones que estimen convenientes. Muchas gracias. Como verán, no he hablado nada de familia, pero si me quieren preguntar, yo contesto. Sí, buenos días. Me queda una duda. En Costa Rica, si hay una unión de hecho, tiene un tiempo para ser reconocido judicialmente después de la muerte.
¿Qué pasa si una costarricense está unida en unión de hecho con un español y procede aquí en nuestro país entonces a hacer ese reconocimiento de unión de hecho para ser validado allá? Entonces no sería válido. A mí, si me permite, evidentemente mi área no es Derecho Internacional Privado, le cedo la palabra a mis compañeros del área. Aún así, vuelvo a repetir, como no existe normativa internacional acerca de la circulación y reconocimiento de unos países a otros de parejas de hecho, en España estaría un poco difícil demostrar esa relación jurídica. No obstante, aún no habiéndola, sí que hay decisiones judiciales que, si se ha aportado documentación pertinente y pruebas de que realmente existe una convivencia entre esas personas durante un determinado tiempo, sí que les han concedido derechos. Lo que no significa que se reconociera la pareja como tal, pero sí que al menos desde un punto de vista parcial o adyacente sí que existe la posibilidad, si se pelea bien, si se demuestra bien, de adquirir ese tipo de derechos en España, en relación con la pareja de hecho internacional. Pero no hay regulación al respecto. Terminando la apreciación de la profesora Azcárraga, aunque hubiera reconocimiento de esa unión de hecho, nunca jamás habría derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, la sucesión no le corresponde nunca a las uniones de hecho. Es decir, única y exclusivamente se ciñe al cónyuge viudo, a la necesidad de un vínculo matrimonial válido. La cuestión es, yo les estoy comentando en la regulación del Código Civil español, ¿de acuerdo? Por falta de tiempo y al no entrar en los aspectos de familia, no he podido explicarles cómo funciona nuestra complicada estructura del Estado español. Nuestra estructura del Estado español se rige por competencias. ¿De acuerdo? Hay unas competencias exclusivas de las comunidades autónomas, unas exclusivas del derecho español y unas compartidas. ¿De acuerdo? Las uniones de hecho, aunque hay, como muy bien explicaba la profesora Azcárraga antes, hay una gran variedad de normas autonómicas respecto al contenido de las mismas. Son normas bastante laxas, vamos a decirlo así, carente de derechos en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque el ámbito del derecho civil es un derecho de desarrollo exclusivo por parte del Estado español. Entonces, todo lo que son ámbito de derecho de derechos, tanto modificaciones del matrimonio o del régimen matrimonial o de las uniones civiles, pertenece a su regulación al Estado español, salvo en unos determinados casos, que es en aquellas comunidades autónomas que ya existía un derecho propio, ¿de acuerdo? Que ya existía un derecho propio anterior a la promulgación de la Constitución española, sí que tienen derecho para seguir desarrollando su derecho civil propio. En ese caso hay algunas comunidades autónomas que sí que han legislado derechos concretos de las uniones civiles. Por ejemplo, el caso de Cataluña, que es la ley de parejas de hecho más desarrollada, que sí que hace una equiparación entre los derechos de la unión civil y del matrimonio. En ese caso sí que habría derecho sucesorio. Pero el resto de leyes autonómicas, ¿de acuerdo?, carece, por ejemplo, la valenciana, que es la nuestra, la que controlamos más, es simplemente una ley de pareja de hecho meramente administrativa, llamémoslo así. Tema de elección del domicilio. ¿Se acuerdan de lo que les decía la profesora Azcárraga del artículo 40? Pues, por ejemplo, se regula el domicilio en la ley de parejas de hecho de la Comunidad Valenciana, acceso a las ayudas como una unión familiar, tema de tributación conjunta, ¿de acuerdo? Pero no va más allá. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Autónoma de Valencia no tenemos derecho foral propio, no tenemos derecho para desarrollar nuestro derecho civil.
siguiendo la misma pregunta, entonces, por ejemplo, si aquí se diera un reconocimiento de unión de hechos legalmente, ustedes valoran la parte de pensiones y todo eso por separado, ya entendí, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí, en nuestra legislación quedó reconocido y, por ejemplo, el varón allá está con una pensión, esa pensión sí sería válida tanto para la compañera acá como para los hijos de acá. En ese caso sí podría ser reconocido, aunque no esté reconociendo la unión de hecho a nivel de allá. Aquí sí, con todos los derechos. Y aquí en nuestra legislación diría, bueno, la compañera tiene todos los derechos de obtener su pensión, o sea, la pensión del compañero que tenga o venga de allá. ¿Ustedes lo valorarían de una forma por parte de pensiones? No sé, algún tipo de pensión que tenga. Uh-huh. Tendría que tener una pensión de alimenticia. Y solo en menores o como compañera también. Ok, gracias. Y por ejemplo, también tener en cuenta que en derecho español estamos hablando de un ámbito civil, es decir, los derechos derivados del matrimonio y las diferencias con las uniones de hecho. Si estuviera aquí nuestra compañera de la Red Compara de Derecho Laboral, les explicaría muchísimo mejor que yo, evidentemente, porque no soy especialista ni experta en la materia, que en derecho español sí que es cierto que el derecho laboral va muy por delante del derecho civil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las pensiones de orfandad o las pensiones de viudedad que se otorgan tras el fallecimiento de uno de los convivientes es tanto a cónyuges como a personas derivadas de una unión civil, tanto inscritas como no inscritas, si se prueba un determinado número de años de esa unión. Nosotros sí que tenemos derechos laborales reconocidos para las uniones civiles, pero no derechos civiles. Nuestro Código Civil, y hasta que no haya, si la haya algún día, una ley de parejas de hecho que así lo diga, no hay derechos civiles. En este caso no hay derechos sucesorios. Pero tampoco hay no hay tampoco obligaciones derivadas de esa unión, de esa convivencia, a diferencia de que sí las hay en el matrimonio. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Simplemente decirles que he puesto a su disposición un PowerPoint a disposición del Colegio de Abogados si les es de utilidad. Es una breve comparación entre ambos derechos, básicamente lo que les he explicado en el aula o este auditorio. Por si es de su interés, está a disposición de todos ustedes o si no, se ponen en contacto conmigo y estaré encantada de atenderles.